Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta nueva cápsula explicativa, la primera del mes de marzo de este año 2021. Bueno, lo primero es contarles que durante el mes de marzo solamente vamos a reforzar algunos objetivos que quizás costaron un poquito más de ser aprendidos, ¿cierto? Costaron un poquito más de que ustedes los trabajaran, los entendieran. En este caso, para séptimo básico, ¿cierto? El objetivo que vamos a reforzar o retroalimentar es explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile. Bueno, considerando sus bandos, considerando los hombres y las mujeres que se destacaron durante este periodo de independencia, ya los acontecimientos más importantes que se produjeron durante esta etapa de la historia de Chile. Primero, inicialmente en la guía, ¿cierto?, del proceso de independencia tenemos una línea de tiempo que incluso ya habíamos trabajado en clases online, en donde ustedes tendrán que señalar cuáles son las etapas del proceso de independencia. Esto va en la parte superior de la línea de tiempo. Ustedes tienen que poner un número 1 en donde se inicia la Reconquista Española, un número 2 en donde se inicia la Patria Vieja y un número 3 donde se inicia la Patria Nueva. Recuerden que esos tres números, 1, 2 y 3, van en la parte superior de esta línea. Ustedes tienen que ver en qué recuadro, de acuerdo a lo que aparece en el texto en las páginas 62, 64 y 66. Y cuando hablo de texto, me refiero al texto escolar del año pasado, del 2020. En la otra columna de la tablita que está debajo, ¿cierto?, tenemos los acontecimientos más importantes del periodo de independencia. Ya, ahí tenemos acontecimientos como la invasión napoleónica a España, el desastre de Rancagua, la primera junta de gobierno, la abdicación de O'Higgins y la batalla de Chacabuco. De acuerdo al orden que efectivamente tuvieron estos en este proceso histórico, ustedes tienen que ir poniendo las letritas aquí abajo, en la parte inferior de la línea de tiempo. Por ejemplo, el proceso de independencia se inicia en el año 1808, ¿ya? Y se inicia con un acontecimiento que es externo, que ocurre fuera de nuestras fronteras, que ocurre en Europa y que es la invasión napoleónica a España. Por lo tanto, la letra A, invasión napoleónica a España, va en el primero de estos recuadros, ¿ya? En esta parte de acá. Y así sucesivamente ustedes tienen que ir, de acuerdo al orden cronológico que estos acontecimientos poseen, ir poniendo estos acontecimientos, o más bien la letra de estos acontecimientos, en la parte inferior de la línea de tiempo. Posteriormente, tendrán que sintetizar brevemente lo que ocurre en cada una de las etapas del proceso de independencia. ¿Qué ocurre en la Patria Vieja? ¿Cómo se inicia este proceso en Chile en 1810? ¿Qué ocurre durante el periodo de Reconquista Española? ¿Y qué ocurre finalmente en la Patria Nueva, en donde principalmente se deben referir al desenlace de este proceso de independencia? Finalmente, y en el ítem número 3, ustedes deberán leer un texto relacionado, ¿cierto?, con la vida de los patriotas que fueron desterrados a la isla de Juan Fernández por luchar en pos de este proceso de independencia, por luchar por efectivamente conseguir la independencia de España. Ya, la idea es que ustedes lo lean, idealmente que lean primero las preguntas para que posteriormente vayan a buscar las respuestas a esas preguntas al texto mismo que está en color rosado. La pregunta A dice, de acuerdo a la lectura de la página 62, ¿quiénes eran los llamados patriotas? ¿Quiénes eran ese bando, el bando patriota? ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuáles eran sus ideales? Después, en la pregunta A dice, ¿cuál era el objetivo que perseguía este grupo de personas? ¿Ya? Posteriormente, la pregunta B dice, ¿a qué lugar fueron enviados los llamados patriotas para ser castigados?
Y esa respuesta aparece textual en el texto del cuadro rosado que les mostré anteriormente. Y posteriormente, y de forma literal, también aparece en este texto, ¿qué castigo señala el texto que estos recibieron? ¿Cuál era el castigo que les esperaba a ellos en la isla de Juan Fernández? Ya, por eso van a ser 6 puntos. Posteriormente también aparece otro texto que es principalmente, ¿cierto?, un texto lírico, un poema, que habla sobre uno de los grandes patriotas que participó de este proceso de independencia, que fue Manuel Rodríguez. ¿Ya? Y habla el texto de este personaje que fue Manuel Rodríguez, ¿cierto? Un héroe nacional, un héroe de nuestra independencia. Habla sobre sus características, habla sobre la forma en que él se escondía de las autoridades españolas y habla, ¿cierto?, sobre todo lo que él hizo, todo lo que él realizó para conseguir finalmente la independencia de Chile. Ya la idea es que ustedes lo lean y vayan y respondan las preguntas C y D. Dice, en el texto número 2 se nos entrega información sobre un conocido guerrillero llamado Manuel Rodríguez. Según la lectura de tu antiguo texto de estudio, o sea, el texto del 2020, ¿a qué bando patriota o realista pertenecía este personaje? Y ahí ustedes tienen que explicar si era patriota o era realista y el por qué. Y la pregunta D dice, de acuerdo al texto, ¿qué estrategias utilizaba Manuel Rodríguez para esquivar al enemigo, para ocultarse del enemigo, para que durante el periodo de reconquista española, donde estábamos nuevamente, ¿cierto?, bajo el dominio español, nadie reconociera a este personaje en la calle, en una misa, ¿cierto?, o en la vía pública, en cualquier parte de esta? ¿Qué estrategia empleaba él? ¿Cómo lo hacía para ocultarse del enemigo, considerando que él andaba siempre a la luz pública, pero escondido de alguna forma? Finalmente tenemos otro texto, que también está en un recuadro rosado, ¿cierto?, y que ustedes también deberán leer para responder las preguntas E y F. Y este texto nuevamente habla sobre la vida de Manuel Rodríguez, este guerrillero, ¿cierto?, del ejército patriota, ¿ya? Y también nos entrega alguna información adicional a la que aparece en el poema. Dice, de acuerdo a la información que nos proporciona el texto 3, ¿cuál era la misión más importante de Manuel Rodríguez? ¿Cuál fue su misión, su objetivo, mientras él luchaba, ¿cierto?, por conseguir la independencia de Chile? Y la letra F. Según el texto, ¿por qué motivo este personaje era tan buscado? ¿Por qué las autoridades españolas que lo perseguían, ¿cierto?, que perseguían a todos los patriotas que habían quedado en Chile durante la reconquista española, ¿por qué lo buscaban? ¿Ya? Y tienen que terminar, digamos, con esta pregunta de la letra F. En caso de cualquier duda, obviamente esta guía va a ser trabajada durante las clases online que se van a desarrollar durante la próxima semana. Serán trabajadas y obviamente ahí van a poder resolver ustedes todas sus dudas. ¿Ya? Así que eso, ante cualquier duda, se pueden comunicar conmigo, ¿cierto? Pidiendo mi teléfono al profesor jefe, a la tía Erma en este caso. Así que espero que puedan conmigo y en clase online realizar la guía correctamente.